Hao. Hola a todos, hoy vamos a estudiar una partícula muy importante en el chino mandarín, la partícula do, que tiene varios usos en el chino mandarín. Hoy solo vamos a estudiar dos usos o digamos dos significados de esta partícula que es muy importante en el idioma. Eh, El primer uso de la partícula da es que nos sirve para expresar una relación de pertenencia a posesión o propiedad. Se usa según la fórmula A do B, donde A es el poseedor y B es lo poseído, la cosa poseída o la cosa que le pertenece al poseedor. ¿Sí? A puede ser tanto un sustantivo como un pronombre personal y B debe ser un sustantivo. Por ejemplo, 老师的汽车，老师的汽车. En este caso, A es el sustantivo 老师, que significa profesor o maestro, y B es el sustantivo 汽车, y están vinculados estos dos sustantivos con la partícula da, entonces esto se traduce al español como el carro del profesor, es decir, el carro que le pertenece al profesor. Fíjense cómo el poseedor está de primero, ¿verdad? Y luego la partícula da y luego el objeto que le pertenece a ese poseedor. El siguiente ejemplo, 我es el pronombre personal que significa yo y 书 es un sustantivo que significa libro. Entonces, 我的书 puede ser traducido como mi libro. Fíjense que en este caso, 我, el pronombre personal 我, más la partícula da, se traduce al español como el adjetivo posesivo mi libro. Siguiente ejemplo, 哥哥的咖啡，el café del hermano mayor. El café que pertenece al hermano mayor. En este caso, 哥哥 es el poseedor, ¿verdad? Y lo que le pertenece a él es el café. 我们的电脑，我们 es el pronombre personal nosotros. 电脑 es el sustantivo computadora, significa computadora, y 我们的电脑, nuestra computadora. En este caso, 我们的, ese pronombre personal más da, se traduce al español como el adjetivo posesivo nuestra, ¿sí? Muy bien. Fíjense que de los ejemplos anteriores podemos ver que el pronombre personal o los pronombres personales más do sirven para expresar los adjetivos posesivos del español, ¿verdad? ¿Cuáles son los adjetivos posesivos del español? Mi, tú, su, nuestro, etcétera. Y también estos pronombres personales más do se pueden traducir o hacen la función de pronombres posesivos. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? Mío, tuyo, suyo, nuestro, de ustedes o vuestro, como se diría en España. Por ejemplo, 这个电脑是我的，esta computadora es mía. Fíjense que 我的 en este caso se traduce como el pronombre posesivo mío o mía en este caso porque computadora en español es un sustantivo femenino. Bueno, en esta oración quizás les parezca algo extraño ese g que está después de ch. Bueno, ch se lo conocemos que es el pronombre personal esto o este, pero ese g que está ahí es un clasificador y esto es una característica distintiva del chino, el uso de clasificadores. Cada vez que voy a contar sustantivos o voy a usar los sustantivos con un pronombre demostrativo, tengo que poner antes del sustantivo un contador, un clasificador, mejor dicho, si se dice en chino, clasificador. eh, pero bueno, no es el tema en este momento. No tiene traducción al español, simplemente se traduce como esta computadora es mía, pero en chino hay que usarlo obligatoriamente. En este caso, GUA es un clasificador para cosas en general, como por ejemplo una computadora. Entonces, bueno, volviendo a lo central, llega 电脑是我的, esta computadora es mía. Ok, siguiente ejemplo, 这本书不是他们的，是你的。这本书不是他们的，是你的。
este libro no es de ellos, es tuyo. Fíjense que en esta oración, 他们的 se traduce como de ellos y 你的 se traduce como tuyo. Entonces, este libro no es de ellos, es tuyo. Y bueno, en esta oración, pen, esa palabra pen es el clasificador para libros. Bien. Atención, algo que debemos tener cuidado. La forma pronombre personal más do, ¿sí? No tiene cambio ni de género ni de número. ¿Por qué les digo esto? Porque en español, tanto los adjetivos posesivos como los pronombres posesivos concuerdan con el sustantivo en género y número. Es decir, si yo digo nuestra casa, casa es un sustantivo femenino, entonces por eso uso nuestra, ¿sí? Fíjense que ahí el adjetivo posesivo está en femenino también, porque está concordando con el género del sustantivo. Y si yo digo, por ejemplo, nuestro carro, fíjense que carro es un sustantivo masculino y por eso nuestro también está en masculino. Sin embargo, en chino, los sustantivos, a diferencia del español, no tienen género, ¿sí? No son masculinos o femeninos, no tienen género los sustantivos en el chino mandarín. Entonces, obviamente, la forma pronombre personal más da no cambia, eso no cambia en el chino mandarín, pero tampoco cambia según el número. En español sí cambian según el número, porque dependiendo del si el sustantivo es plural o singular, yo voy a tener una forma diferente del pronombre o adjetivo posesivo. Por ejemplo, mi hijo, ¿sí? Fíjense que hijo está en singular, entonces digo mi en singular. Pero si digo mis hijos, hijos, eso es sustantivo, está en plural, tengo que usar mis, ¿sí? O estos lápices son nuestros. Fíjense que ahí el pronombre personal está en, el pronombre posesivo, perdón, nuestros, está en plural, porque el sustantivo estos lápices está en plural. Pero en chino, mandarín, no hay cambio según el número. Fíjense este ejemplo. 我的老师, mi profesor, ¿sí? 老师 aquí, en principio esto me da la idea de que estoy hablando de un solo profesor, ¿verdad? Entonces, 我的老师, mi profesor. Y en la oración de abajo, 老师们 está en plural, está expresando más de un profesor. 我的老师们, entonces, mis profesores. Pero fíjense que 我的 es igual en ambas oraciones, ¿verdad? El pronombre personal eh, en primera persona, del singular yo, y la partícula ta. En este caso yo solamente voy a tener en cuenta es quién es el que está, quién es el poseedor, ¿sí? Si soy yo, tú, ella, pero no el número o género. El género en todo caso no existe en el chino, pero con respecto al número, si es plural o singular, tampoco va a variar entonces ese posesivo en el chino. Además, les recuerdo que en chino no hay cambios morfológicos en las palabras para expresar en plural. Por ejemplo, en español les agregamos s a los sustantivos, ¿verdad? Al final de los sustantivos y expresamos la pluralidad. En chino no existe tal cosa como esos cambios morfológicos. Lo más cercano a eso es la partícula mem que tenemos acá, pero tiene un uso limitado, ¿verdad? A los pronombres personales y a ciertos sustantivos que expresan colectividades humanas. Entonces, pero no hay una regla general de que yo agarro y a un sustantivo, ¿verdad? Que cualquiera le agrego men y eso es plural. No, no, hay otras formas de expresar la idea de pluralidad en chino, pero no es mediante cambios en las palabras como en español, sino es mediante cambios morfológicos en las palabras. Muy bien. Entonces, fíjense, no cambia ni con el género ni con el número. 我的老师, muy bien. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando a es un pronombre personal, ¿verdad? Cuando a en esta fórmula a, do, b, cuando a es un pronombre personal, ¿sí? Y el sustantivo b se refiere a una relación interpersonal cercana, por ejemplo, de una relación familiar, de amistad, novio, novia, o lugares de trabajo o estudio, entonces se puede omitir la partícula do entre A y B, ¿sí? Por ejemplo, 我的妈妈很好, mi mamá está muy bien, pero mi mamá es una relación cercana, ¿verdad? De cercanía, mamá, es una relación familiar. Entonces yo puedo decir 妈妈很好, esta es la forma más común con que se omite el do. ¿Por qué? Porque mamá es una relación cercana, familiar, y 我 es un pronombre personal, ¿sí? Solamente cuando son pronombres personales, cuando a es pronombre personal, porque si es, por ejemplo, 老师的妈妈, si tengo que usar la partícula da, no puedo decir 老师妈妈, no, tengo que usar 老师的妈妈, o sea, la mamá del profesor. ¿Por qué? Porque 老师es un sustantivo en general, no es un pronombre personal.
Bien. También funciona, como dice acá, con lugares de estudio o de trabajo. Por ejemplo, 你们的学校很大.你们的学校很大. 学校es un sustantivo que significa escuela. Ta es el adjetivo grande, ¿verdad? Y 你们 es el pronombre personal, segunda persona plural, ustedes. Entonces acá, 你们的, su escuela es muy grande. 你们的学校很大. Pero como esto es 学校, es un lugar de estudio, yo puedo simplemente decir 你们学校很大, omitiendo la partícula da. Y esta es la forma más común y frecuente, ¿sí? Sin embargo, hay que tener cuidado, chicos, porque si a es un personal plural, ¿sí? 我们,你们,他们, etcétera, hay que ver un pequeño que le falta la L a plural. Si A es un pronombre personal plural, 我们,你们,他们, etcétera, y B expresa una relación cercana, una relación de amistad, familiar, entonces sí se debe usar la partícula da. Por ejemplo, 你们的爸爸, su papá, sí, de ustedes, su papá. 他们的朋友, su amigo, o sea, de ellos. 我们的妈妈, nuestra madre, ¿verdad? Nuestra mamá, ¿sí? Solo cuando A es un pronombre personal plural y B expresa una relación cercana, ¿sí? Una relación familiar, de parentesco, de amistad, etcétera, ¿sí? No con sitios de estudio de trabajo, aunque el pronombre personal está en plural, puedo omitir la partícula da. Por ejemplo, empresa, ¿verdad? Nuestra empresa, 我们的公司, ¿sí? Yo puedo simplemente decir 我们公司, la empresa, o sea, nuestra empresa, o sea, la empresa donde trabajamos. 我们 es el pronombre personal plural, nosotros, y 公司, empresa. Entonces, en ese caso sí puedo omitir the, ¿sí? 我们公司, esta reglita que está aquí abajo, es solamente cuando B expresa una relación de cercanía, de parentesco, de amistad, y A es un pronombre personal plural. Muy bien. Ok, esta segunda parte vamos a ver otro uso de la partícula da, ¿sí? Y es que da es el signo del modificador adjetival. ¿Qué significa esto? Que cuando un adjetivo de dos o más sílabas modifica a un sustantivo, do debe ponerse entre el adjetivo y el sustantivo. En primer lugar, en el chino mandarín, cuando los adjetivos, ¿sí?, que están modificando al sustantivo van antes del sustantivo. En español no es así, ¿verdad? Sabemos que en español los adjetivos van después del sustantivo. Por ejemplo, casa grande. Entonces, casa es sustantivo, grande es adjetivo y grande se ubica después del sustantivo. Pero en chino mandarín es como en inglés, ¿sí? Que el adjetivo va antes que el sustantivo. Pero además, ese adjetivo y sustantivo tienen que estar vinculados o se vinculan mediante la partícula da cuando ese adjetivo es de dos sílabas o más. Por ejemplo, 好喝的咖啡, café es sabroso, ¿verdad? 好喝 es un adjetivo que significa sabroso, se usa para bebidas, porque 喝 es el verbo para beber, ¿verdad? 好喝, entonces fíjense que 好喝es un adjetivo de dos sílabas, y bueno, aquí este 好喝 está modificando al café a café, ¿verdad? Me está dando una información adicional, un atributo de café que es sabroso. Entonces yo tengo que usar la partícula do, ¿sí? Para vincular ese adjetivo con el sustantivo, ¿sí? No es así en español, no es así en inglés, porque en inglés, por ejemplo, sí es verdad que el adjetivo va antes del sustantivo, pero no hay nada que los vincule, ¿verdad? Que no hay ninguna partícula, simplemente adjetivo, sustantivo. En chino se tienen que vincular mediante la partícula da. Siguiente ejemplo, 漂亮的大学, 大学 es universidad y 漂亮 es un adjetivo que significa hermoso, entonces universidad hermosa. Pero fíjense que 漂亮 es un adjetivo de dos sílabas, entonces tengo que usar la partícula da para vincular ese adjetivo con el sustantivo al que está modificando. 漂亮的大学 significa
universidad hermosa. Y el último ejemplo, 可爱的猫，可爱的猫，可爱的猫, gato tierno o gato adorable. 可爱es un adjetivo que significa tierno, adorable, y mao es el sustantivo que significa gato. Entonces, acá, 可爱está modificando a mao, y bueno, por eso tengo que poner la partícula da, porque 可爱 es un sustantivo, es un adjetivo, perdón, de dos sílabas, ¿sí? De dos sílabas. Pero cuando el adjetivo es de una sola sílaba, ¿sí? Do es frecuentemente omitido o no necesito poner la partícula do entre el adjetivo y el sustantivo al que está modificando ese adjetivo. Por ejemplo, 新电脑, 新电脑, 新es el adjetivo nuevo y 电脑 es el sustantivo computadora. Entonces fíjense que acá, aunque el adjetivo 新 está modificando al sustantivo 电脑, yo no pongo la partícula da porque 新 es un adjetivo de una sola sílaba, entonces no lo necesito. 新电脑, computadora nueva. O 大教室, 教室en este caso es un sustantivo, significa aula de clases, y 大 es un adjetivo que significa grande. Entonces 大教室 es un aula de clases grande. No necesito da, la partícula da, porque 大 es un adjetivo monosílabo, ¿sí? Aunque podría ponérsela 大的教室, pero no hace falta, no necesito ponerla porque es un adjetivo de una sola sílaba. Sin embargo, si ese adjetivo de una sola sílaba está modificado por un adverbio, por ejemplo, gen, que es el adverbio más común, ¿verdad? Que vemos en el chino mandarín, u otro adverbio, entonces no se puede omitir la partícula do entre el adjetivo y el sustantivo. Por ejemplo, 很新的电脑, 很新的电脑, computadora muy nueva. Fíjense que acá 新 está siendo modificado por el adverbio gen, ¿sí? Entonces yo tengo que poner la partícula da entre el adjetivo y el sustantivo, aun cuando ese adjetivo es monosílabo. ¿Por qué? Porque está siendo afectado por un adverbio. En el ejemplo de abajo, 非常大的教室, 非常大的教室, aula de clases extremadamente grande, significa esta oración. 非常 es un adverbio que significa extremadamente. Ta es el adjetivo grande, entonces fíjense cómo ta está siendo modificado por el adverbio 非常. Entonces yo tengo que poner, en este caso, la partícula do entre el adjetivo ta y el sustantivo 教室. ¿Por qué? Porque ta, en este caso este adjetivo está siendo modificado por un adverbio, 非常, ¿sí? 非常大的教室, aula de clases extremadamente grande. Muy bien, bueno, voy a hacer una recapitulación entonces de esta regla. Do vincula, la partícula do vincula a los adjetivos con los sustantivos, es decir, vincula el adjetivo con el sustantivo al que está modificando ese adjetivo. Se pone cuando ese adjetivo es de dos sílabas o más, ¿sí? Por ejemplo, 好喝的咖啡, café sabroso. Pero si el adjetivo es monosílabo, no necesito la partícula do, la puedo omitir. A no ser que ese adjetivo esté siendo modificado por un adverbio, por ejemplo, gen, ¿sí? Gen. Entonces, en ese caso, sí tengo que poner la partícula do entre el adjetivo y el sustantivo. Muy bien. ¿Cuándo no necesito la partícula do? Cuando estoy, por ejemplo, en este caso de los atributos, ¿verdad? Cuando un sustantivo, estoy expresando que un sustantivo tiene determinado atributo. ¿Cuándo no necesito la partícula do? Cuando ese sustantivo está siendo modificado por otro sustantivo. Y que no sea que entre esos dos sustantivos hay una relación de pertenencia, porque en ese caso ya vimos al principio del video, ¿verdad? Que tengo que poner la partícula do si hay una relación de pertenencia entre los dos sustantivos, ¿cierto? Pero cuando entre los sustantivos no hay una relación de pertenencia, sino que más bien el primer sustantivo me está dando un atributo del otro sustantivo, entonces no necesito la partícula da, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo acá para que no suene tan abstracto. 生日蛋糕, 生日蛋糕.
生日es el sustantivo que significa cumpleaños y 蛋糕 es el sustantivo que significa torta. 生日蛋糕 se traduce como torta de cumpleaños o pastel de cumpleaños. Torta de cumpleaños. Fíjense acá que 生日 me está dando información adicional de la palabra 蛋糕, del sustantivo 蛋糕, le está dando un atributo, ¿sí? Que es una torta de cumpleaños. En este caso no necesito la partícula 2 porque 生日 es un sustantivo. Simplemente pongo el sustantivo justo antes del otro sustantivo y ya lo está modificando. No necesito la partícula 2 porque aquí no hay una relación de pertenencia, ¿sí? Esto es, el 生日 me está simplemente dando un atributo expresando un atributo del otro sustantivo, de 蛋糕. Igual, por ejemplo, con 汉语书, libro de chino mandarín, ¿verdad? 汉语书, simplemente pongo el sustantivo 汉语, que es idioma chino mandarín, y 书, que es el sustantivo eh, libro, y ya. Eso me puede ser traducido como libro de chino mandarín. Wei Nei Rei La, Li Shi, historia de Venezuela, tampoco. Wei Nei Rei La es un sustantivo y Li Shi, historia, ¿verdad? También es un sustantivo. Yuyen, Xueyuan, instituto de idiomas. Yuyen es un sustantivo que significa idioma, ¿verdad? Lengua extranjera, o perdón, idioma, sí, idioma, lengua. Y Xueyuan es un sustantivo que significa institutos. Entonces, en este caso, la relación es directa, o sea, la modificación de Yuyen, Xueyuan, instituto de idiomas, es directa, no necesito la partícula 2. Igual acá con este ejemplo, Jiana Dayen, Jiana Dayen, Jiana Dayen, canadiense, tampoco necesito la partícula 2, ¿sí? Entonces, ¿cuándo no necesito la partícula da? Cuando un sustantivo está modificando otro sustantivo, pero que no sea que haya una relación de pertenencia entre esos dos sustantivos, sino que más bien el sustantivo está diciendo algo del otro sustantivo, está dando un atributo del otro sustantivo. En este caso no necesito la partícula do, ¿sí? Muy bien. Bueno, esto es todo. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con confianza. Pueden ver este video cuantas veces quieran, tomar sus apuntes, anotaciones. Si creen que en algo no he sido muy claro, me lo pueden hacer saber. Muchísimas gracias. Xie Xiela.